Espero que todos estén muy bien, que estén comenzando una excelente semana. ¿Me oyen bien? Bien, muchas gracias. Como recordarán, en la última sesión, al final de la semana pasada, dimos varios ejemplos, estuvimos trabajando sobre la importancia de la sintaxis. Retomando un tema del que habíamos estado hablando durante mucho tiempo, al inicio también de nuestro curso. En esencia, recordar que no trabajamos, mejor dicho, no nos comunicamos solamente con palabras cuando hacemos uso del lenguaje, sino que si bien usamos las palabras, lo importante para transmitir mensajes es la manera en que estas palabras se estructuran. Y que si bien en principio las combinaciones posibles de palabras son muchas, muy pocas de ellas tienen sentido, e incluso dentro de las que tienen sentido, solamente algunos de esos sentidos posibles de transmitir son los que nos importan a nosotros. Eh, la manera justamente en que nosotros podemos transmitir, ordenar esas palabras para transmitir mensajes complejos, que justamente son los que son la parte esencial de nuestra comunicación, es aquello de lo que se encarga la sintaxis. Vimos, por ejemplo, y con esto terminábamos la sesión de la semana pasada, el caso de esa página web que reescribía un libro cada vez que se abría, ¿se acuerdan? Tomando palabras de otro libro. El libro en sí entonces no está formado por palabras, sino que está formado por la estructura sintáctica que organiza esas palabras. ¿Cómo son esas estructuras? ¿Qué diagrama tenemos en nuestra mente que nos permite ordenar las frases y las oraciones de una manera y no de otra cuando queremos transmitir algo? ¿Cuáles son esas reglas que todos inconscientemente sabemos que nos permiten construir estas oraciones, estas frases? De eso se va a tratar la clase de hoy. Y bueno, y vamos a trabajar bastante tiempo en eso. Para comenzar, les quiero pedir que observen unas imágenes. Por ejemplo, esta de un titular de prensa ocurrido hace algunos años. Dice, profesor golpeó a alumno porque se gastó el dinero que le pasó para comprar marihuana. ¿Qué les parece ese titular de prensa? ¿Cómo lo interpretan? Sí, es épico. Profesor golpeó a alumno porque se gastó el dinero que le pasó para comprar marihuana. Eh, claro, la pregunta que se hace Elena es, ¿quién es el que quería comprar marihuana, no? Francisca nos dice que era el profesor el que quería comprar la María, ¿cierto? Pero también existe la interpretación de que es el alumno. Bueno, mejor, antes que decirlo yo, ¿cuáles son las dos interpretaciones que le dan ustedes? A ver, ¿alguien se atreve oralmente, para que todo el resto lo escuchemos, a, a darnos las dos interpretaciones posibles de esta expresión? O de este titular de prensa, mejor dicho. Una manito, por favor, levantada, para que active su micrófono y nos lo cuente. Francisca, por favor, adelante. Ah, ¿Activaste tu ¿cómo micrófono? es? ¿Ah? Ahí sí, que no te oía bien. Ahora sí. Hola, Francisca. Disculpe. O sea, que el profesor quizás le prestó dinero al alumno y el alumno se lo gastó comprando marihuana. Perfecto, esa es una de las interpretaciones, ¿no? El profesor le pasó dinero al alumno y, para un fin que no está especificado, y el alumno se lo gastó en marihuana y el profesor entonces lo golpeó, ¿cierto? ¿Y cuál es la otra interpretación posible? Ah, no sé realmente. Perfecto, entonces Francisca nos aportó con una, súper bien. Francisca nos dice, una de las interpretaciones posibles de este titular es que el profesor, que la situación que está tratando de describir es la siguiente. Muchas gracias, Fran. El profesor, primero ocurre esto, el profesor le pasa dinero a un alumno con un fin no especificado. Segundo, el alumno se gasta ese dinero en comprarse marihuana. Y tercero, el profesor golpea al alumno por esto.
¿Qué otra interpretación posible hay? ¿Profe? ¿Merian está hablando? Sí. Merian, por favor, cuéntanos. Otra interpretación podría ser que el profesor golpeó al alumno porque se gastó el dinero que él le había pasado al alumno para comprar marihuana. Oh, Y el perfecto. alumno lo gastó en otra cosa. Exacto. ¿Cierto? Muchas gracias, Merian. Esa es la segunda interpretación posible, ¿no? El profesor le da dinero al alumno con el fin explícito de que el alumno compre marihuana, ya sea para el profesor o para el alumno se gasta el dinero en otra cosa, y la tercera etapa, la tercera parte de esto, sería que el profesor golpea al alumno. ¿Cierto? ¿Ven todos las dos interpretaciones posibles? ¿Sí? ¿Sí? Sí, cierto, ¿no? La pregunta que quiero hacerles, ¿de dónde viene la ambigüedad de esta estructura? ¿Por qué esta estructura es ambigua? ¿Por qué esta oración que aparece aquí, este titular de prensa, es ambiguo? Ok, no tiene comas ni puntuación. Ya, faltan conectores. Ok, pero fíjense lo que me está respondiendo. Qué interesante además su respuesta, porque hablan de un espíritu normativo. Es muy interesante, ¿no? Esto no está bien escrito, me están diciendo esencialmente. Déjenme traspasar este titular a un textito que podamos manipular. Perdón. Estaba trabajando en otro documento, ahora sí. Acá. Exacto, Francisca nos dice, tiene más de una interpretación, pero es que, tranquilos, tranquilos, ya, voy a ofrecerles la palabra enseguida. Fíjense, el titular decía lo siguiente, voy a agrandar un poquito la letra también. Profesor golpea alumno, eso decía, ¿no? Profesor golpeó alumno porque se gastó el dinero porque se gastó el dinero que le pasó para comprar marihuana. Ya. Eso es lo que dice, ¿cierto? Ya. Enseguida, no estoy mirando el chat, sé que hay algunos de ustedes que han puesto respuestas, pero que creo que esto, más que darme una respuesta enseguida, vamos a tratar de elaborarlo, ¿no? Comparen este titular, que es un titular efectivamente ambiguo, con otro distinto. Por ejemplo, podría ser... mm, se imagina si yo les escribo lo siguiente? Las llamas rodearon al edificio. Mm, ¿Sí, Francisca? puede ser que sean unas llamas el animal o que sea fuego, no sé. ¿Cierto? Está súper bien, Francisca. Entonces, esta también... Estoy comiendo eso. Perdón, Francisca, no te escuché lo último. Nada, que estoy comiendo, por eso se me escucha mal. No, se te escucha muy bien. Y por favor, continúe comiendo, es un hábito sano. Ya. Bien, como nos dice Francisca, en las llamas rodearon el edificio, también hay dos interpretaciones. Primero, que el edificio se está incendiando, y sea una forma más o menos metafórica de decir esto, o al menos que, ¿cierto?, las lenguas de fuego están rodeando un edificio que entonces está a punto de incendiarse. O en el segundo caso, que haya unos animales, ¿cierto?, parecidos a los guanacos, que viven en el norte de Chile, en el desierto de Chile, y que estén rodeando un edificio, quizás con qué fines, ¿no? En este segundo caso, en las llamas rodearon al edificio,
¿De qué depende la ambigüedad? ¿Por qué esa expresión, las llamas rodearon al edificio, es una expresión ambigua? Francisca nos dice por llamas. Elena, porque no queda claro a qué se refiere. Etier tiene muchas interpretaciones. Pero ¿por qué tiene, qué es lo que hace que las llamas rodearon al edificio tenga muchas interpretaciones? Cassandra nos dice, nos da la respuesta. Porque llamas tiene más de un significado que tiene sentido. Francisca, ¿cierto, Francisca? La palabra llamas, efectivamente, tiene al menos dos significados posibles. Uno alude a lenguas de fuego que conforman un incendio, por ejemplo, y la otra, animales, ¿cierto? Camélidos, parecidos a los guanacos. Y con los dos sentidos podemos tener nosotros más o menos una idea, armarnos una imagen mental que corresponde a la expresión las llamas rodearon al edificio. Bueno, esta expresión entonces, las llamas rodearon al edificio, es ambigua esencialmente porque la palabra llamas presenta más de una interpretación posible. De ahí viene la ambigüedad. ¿Se fijan? La ambigüedad de la expresión las llamas rodearon el edificio, que tiene al menos dos interpretaciones posibles, es porque la palabra llamas tiene al menos dos interpretaciones posibles. ¿Bien? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo parecido a este? En que una expresión sea ambigua porque una palabra tiene más de un significado posible. Yo les propongo otro un poco más fome, pero que también funciona. A ver. ¿Qué les parece? El jugador escondió la carta apenas lo miré. Esta expresión también es ambigua, ¿cierto? ¿Sí? Francisca nos dice carta de una baraja, pero también podría, si la situación así lo muestra, que se esté refiriendo a un mensaje, ¿cierto?, que le haya mandado otra persona, y perfectamente en el contexto de una novela, como nos dice Sebastián, carta de correspondencia, también podría ser claro, o una carta de un menú. De hecho, en realidad tiene al menos tres interpretaciones posibles, ¿no? El jugador escondió la carta apenas lo miré, podría ser que escondió un naipe, el as, por ejemplo, que tenía bajo la manga, o un sobre con un mensaje que alguien le había mandado y que no quería que yo descubriera, o no quería saber que estaba a punto de pedir un almuerzo, ¿cierto? Y esconde la carta de un menú, por ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos entonces otro ejemplo de una expresión que es ambigua, porque una palabra, en este caso la expresión carta, tiene más de un significado posible. ¿Vean? ¿Se les ocurre a ustedes un ejemplo? Los estoy leyendo, por si acaso. Si alguien lo quiere decir oralmente también. ¡Ay, pero qué buen ejemplo de Sebastián! A él no le gustaba el merengue. Oye, pero qué buen ejemplo. Esto debía haberse puesto desde el principio, ¿no? A él no le gustaba el merengue, que puede significar que lo invité a bailar y no quiso, ¿cierto? Porque no le gusta el ritmo del merengue. O bien que lo invité a comerse un postre y no quiso, porque no le gusta el postre llamado merengue, ¿no? A propósito, ¿conocen ustedes a Le Luthiers? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, lamentablemente bueno, para quienes no los conozcan, Les Luthiers son un grupo cómico argentino, bueno, quizás es decir muy poco. Son un grupo humorístico argentino maravilloso, que juegan mucho con el lenguaje. Se los recomiendo mucho, búsquenlo luego en YouTube porque tienen muchas obras maravillosas. Bueno, lamentablemente la semana pasada murió uno de sus fundadores, Marcos Munstock, un gran humorista, una
persona muy creativa y además muy ligada al mundo del lenguaje. Bueno, y ellos tienen una obra que se llama El negro quiere bailar, ¿no? Que está introducida por un monólogo, digo más bien, perdón, por un diálogo, ellos lo llaman un biólogo en realidad, y, y en que justamente todo el diálogo que se produce entre estos dos integrantes de este grupo tiene que ver con la ambigüedad de la palabra merengue. Así que se las recomiendo. De hecho, más que recomendársela, se las voy a dejar en Canvas para que la vean luego, para que se rían porque es excelente y además para que recuerden este ejercicio. Bueno, Sebastián nos proponía, a él no le gustaba el merengue, ¿cierto? Y esa también es una expresión efectivamente ambigua, dado que merengue tiene dos interpretaciones posibles, la de un baile y la de un postre. Perfecto, esto está muy claro. Existe entonces posibilidad de que tengamos interpretaciones ambiguas de una expresión, de oraciones como las llamas rodearon al edificio, el jugador escondió la carta apenas lo miré, o a él no le gustaba el merengue, y en estos tres casos el origen de la ambigüedad es muy claro. El origen de la ambigüedad es que hay una palabra que tiene más de una interpretación posible, más de un significado posible, y por lo tanto la oración resultante tiene más de un significado posible también. Muy evidente, ¿no? A este tipo de oraciones que tienen al menos una palabra que tiene un significado, más de un significado, claro, Yuitsa nos dice, cuando un perro es de caza, no se sabe bien si es un perro que sirve para cazar o que es un perro que solamente vive en una casa. Exacto, esos son ejemplos entonces todos de ambigüedades que se basan en la ambigüedad de una palabra. Son casos de ambigüedad léxica. Esto se llama entonces, voy a poner aquí, ambigüedad léxica, ya que es una palabra entonces la que tiene la base de la ambigüedad. Sin embargo, si ustedes se fijan en el titular de prensa que leíamos hace un rato, profesor golpeó alumno porque se gastó el dinero que le pasó para comprar marihuana, profesor acá tiene el mismo sentido. Profesor golpeó, digo, perdón, profesor no tiene más de un sentido. Todos nos imaginamos a un profesor. Golpeó tiene el sentido de alguien golpeó a otra persona, es decir, le pegó, ¿no? Un alumno parece que se interpreta de la misma manera. La palabra porque se interpreta como la causa de algo, ¿no? Gastarse es, no sé, usar dinero para comprar algo. Dinero, en efectivo, todos lo estamos interpretando unívocamente como plata, ¿no? Pasó el hecho, un verbo, ¿cierto? Que está representando un hecho en que alguien tiene originalmente algo, en este caso dinero, y finalmente se hace un hecho por el cual otra persona termina teniendo el dinero. Para indica un propósito, comprar indica adquirir bienes usando dinero, y marihuana, bueno, gusta un cierto tipo de droga recreativa, ¿no? O medicinal en algunos casos. Si se fijan entonces, en este titular de prensa, profesor golpeó al alumno porque se gastó el dinero que le pasó para comprar marihuana, todas las palabras están siendo usadas con un solo sentido, están siendo usadas unívocamente. A diferencia de lo que pasaba en los otros ejemplos. En las llamas rodearon el edificio, en que llamas, ¿cierto? Era la palabra clave, porque tenía más de una interpretación. En el jugador escondió la carta apenas lo miré, en que carta, o en a él no le gustaba el merengue, en que merengue. Todas son palabras que tienen más de una interpretación y por lo tanto, en eso se basaba la ambigüedad de la expresión completa. Pero en profesor golpeó al alumno porque se gastó el dinero que le pasó para comprar marihuana, todas las palabras se están usando en un solo sentido. Mi pregunta es entonces, en este caso, ¿de dónde viene la ambigüedad? ¿Cómo se origina la ambigüedad? En efecto, ¿cierto? Como lo dice Sebastián, de la sintaxis, ¿cierto? No es que falten palabras. De hecho, la oración está perfectamente dicha. De hecho, si uno la ve como una oración propia del español. Claro, la redacción, pero la redacción no está mal redactado. Esto está, bueno, si alguien lo ve como un vicio de redacción, el hecho de que hay una posibilidad de incomprensión, bueno, podría ser, pero es perfectamente alguien que algo que alguien podría decir. Y efectivamente alguien lo dijo, ¿no? ¿Qué
Cassandra nos dice del sujeto, pero bueno, no sé muy bien a qué te refieres con eso, Cassandra. ¿Qué es el sujeto y dónde está el sujeto acá y por qué? Bueno, hay más de un sujeto, ¿no? Está un profesor, un alumno, puede ser el sujeto al que le pasaron la marihuana después. Las comas nos dice Yubitsa, pero las comas no forman parte del lenguaje propiamente tal, porque si bien forman parte de la escritura, recuerden ustedes que hemos insistido mucho en que el habla es esencialmente oral, y en la oralidad no hay comas, no hay puntos, no hay signos de puntuación. Por supuesto, si tuviéramos, como nos dice Francisca, hay falta de información. Si tuviéramos una situación, y de hecho si leemos luego el resto de la noticia, bueno, nos podríamos dar cuenta de quién fue el que compró la marihuana, para qué le había pasado el dinero al profesor, etc. Pero esas son en realidad especificaciones que nos dirían cómo resolver el problema de la ambigüedad. Pero el problema es de dónde viene la ambigüedad. La respuesta es, para no alargarnos mucho, como lo decía Sebastián hace un rato, la respuesta es que la estructura sintáctica es ambigua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta estructura, que esta oración, profesor golpeó al alumno porque se gastó el dinero que le pasó para comprar marihuana, puede corresponder a dos estructuras sintácticas diferentes. En una de ellas es que le pasó para comprar marihuana. Perdón, déjeme revisarla bien. Perdón. En una de ellas es para comprar marihuana depende de el dinero que le pasó. Y en el otro caso, para comprar marihuana, déjame ver el pelo, porque me confundí un poquito yo mismo, para ver bien exactamente dónde está la diferencia. Ya lo veo. En un caso, la expresión para comprar marihuana depende de pasó, y en ese caso interpretamos la idea de que es el profesor que le pasó el dinero con el objetivo de comprar marihuana. Y en el segundo caso, en la otra interpretación, para comprar marihuana está dependiendo del verbo se gastó. Y en ese caso, interpretamos que el profesor le pasó el dinero con un fin no especificado y el alumno se lo gastó en comprar marihuana. Entonces, la clave está aquí en esta expresión, para comprar marihuana, ¿y de qué la hacemos depender? Si bien, o bien de el verbo, perdón, o bien del verbo pasó, o bien del verbo gastó. Las dos interpretaciones o los dos análisis son posibles. El hecho de que para comprar marihuana, perdón, sea dependiente de se gastó o sea dependiente de le pasó. Y cada uno de ellos corresponde entonces a un cierto tipo de interpretación. ¿Por qué esto es importante? Porque nos muestra que, a pesar de que linealmente, es decir, en la expresión, bueno, como veíamos hace un momento, en el titular mismo, hay una sola forma de ordenar las palabras, una después de otra, la estructura sintáctica a la que se refieren pueden tener al menos dos posibles jerarquías, dos posibles órdenes o análisis distintos. Esto es re interesante porque nos muestra que nosotros no procesamos el lenguaje, las oraciones que oímos, de manera lineal. No vamos procesando palabra por palabra, sino que cuando oímos una oración, o cuando la vemos escrita, como en el caso de este titular, las reordenamos de una manera que tengan sentido. Les damos una cierta jerarquía. Las estructuramos como pequeños grupos, como por ejemplo aquí, para comprar marihuana, que pueden depender en un caso de pasó, y en ese caso lo ordenaríamos de una manera como esta, como que para comprar marihuana forma una unidad junto con pasó, o bien en la otra interpretación, en que se junta con gastó, y en ese caso lo ordenaríamos junto con esto. Y de hecho en ese caso podríamos incluso sacar esto, y ahí quedaría la interpretación que nosotros queremos. Este caso, este ejemplo que tenemos acá,
es otro tipo de ambigüedad que no se basa en que hay una palabra que tenga más de una interpretación, sino que es que hay más de una estructura sintáctica disponible que tiene sentido para dar cuenta de este orden lineal. Y a esto se le llama ambigüedad estructural. ¿Bien? Veamos otro ejemplo, para que esto quede más claro. A ver. Esta es una tira cómica que apareció hace algunos años, a propósito de protestas sociales. Alguien está leyendo el diario y lee también un titular de prensa que dice: echaron a los manteros que se resistían con violencia. Y la persona que lo está oyendo le pregunta: ¿los echaron con violencia o se resistían con violencia? Y la otra persona dice: no empieces con el pensamiento crítico. También obviamente un cómic con crítica social, pero lo interesante para nuestro propósito acá es que también este titular, echaron a los manteros que se resistían con violencia, tiene dos interpretaciones posibles: que los echaron con violencia o que los manteros se resistieron con violencia, ¿no? De nuevo, lo interesante aquí es que ni echaron ni manteros, que acá esto es español, los manteros son las personas que venden, en España se les dice a las personas que venden cosas en la vía pública, ¿cierto? Encima de mantas, igual que acá, por ejemplo, antiguamente, ¿no? En los paseos peatonales. Bueno, ese es el significado que tiene aquí manteros, y aquí al menos se usa de manera unívoca. Resistirse tiene el mismo sentido, o lo interpretamos siempre, y la violencia, bueno, lo estamos interpretando de la misma manera en las dos interpretaciones que tenemos. Entonces, echaron a los manteros que se resistían con violencia. Tiene dos interpretaciones posibles: o bien que los manteros fueron los violentos, o que los echaron fueron los violentos, pero esas dos interpretaciones no dependen en ningún caso de que alguna de estas palabras sea ambigua, porque ninguna aquí está funcionando ambiguamente. Lo que es ambiguo es la estructura sintáctica. En un caso, la violencia es de quienes los echaron; en el otro caso, la violencia es de quienes se resistieron. Ambos análisis, podríamos decir, de esta oración son posibles, ambos están presentes en nuestra mente, y por lo tanto, cualquiera de esos dos es válido, y por lo tanto, cualquiera de los dos nos daría un resultado posible, y eso tiene como consecuencia que la expresión sea ambigua. ¿Por qué esto es interesante? Nos muestra, ejemplos como estos, nos muestran que la linealidad de las expresiones, es decir, el hecho aparente de que el lenguaje solamente vaya siempre hacia adelante, ¿no? Que pongamos, al estructurar nuestro discurso, al estructurar nuestras oraciones, siempre una palabra después de otra, es en realidad una ilusión, porque nosotros no procesamos el lenguaje de esa manera, sino que lo procesamos agrupando las palabras en ciertas unidades y viendo qué relaciones tienen esas unidades unas con otras. Si no fuera así, entonces necesariamente todas las expresiones tendrían siempre una sola interpretación, y la única ambigüedad posible sería la ambigüedad léxica, es decir, solamente habría ambigüedad posible cuando una palabra tuviera más de un significado posible. Ejemplos como este, entonces, no podrían ser ambiguos, y sin embargo, sí lo son. Otro ejemplo, a ver. Este es un ejemplo que a mí me hace reír mucho. Un titular de prensa también de hace muchos años. Del año... ¿aparece por aquí el año? Del año 2012. Una noticia que decía: intenta borrar pornografía infantil atravesando su ordenador con una katana. Y en la bajada del titular dice: como si de una película de Tarantino se tratara, un ciudadano de Florida, al entrar la policía en su casa, intentó zafarse de toda la pornografía infantil que se había descargado en su ordenador de la manera más dramática imaginable, atravesando la torre con una katana en calzoncillos. Lástima que este momento épico sea obra de un degenerado. Y la segunda persona que comenta esta noticia se ríe preguntándose si la katana iba en calzoncillos, ¿no? Aquí hay dos interpretaciones posibles, bueno, aparte de lo chocante de la noticia, ¿no? Pero lo interesante para nuestro propósito en este momento es la expresión este ciudadano de Florida al que se hace alusión aquí, atravesó la torre con una katana en calzoncillos. ¿Cierto? Y hay dos posibilidades de interpretación que nos podemos imaginar, las dos bastante risibles, ¿no? Que la persona esté en calzoncillos y con una katana, ¿cierto?, atraviese la torre del computador,
O bien, que algo que es más risible todavía, es que la persona esté vestida, o desnuda, no se sabe, y que una katana en calzoncillos atraviese el ordenador o el computador, ¿cierto? Entonces, aquí también hay dos estructuras sintácticas posibles. ¿Es la persona, el ciudadano de Florida, el que está en calzoncillos, o es la katana la que está en calzoncillos? De nuevo, ninguna de las expresiones que se usan acá se está usando de manera ambigua. Se usan ciudadano, Florida, katana, calzoncillos, se usan en un solo sentido. Pero la expresión sigue siendo ambigua porque en calzoncillos se puede atribuir o al ciudadano, que es probablemente lo más coherente y probablemente la intención que tenía quien redactó esta noticia, o a la katana, que es más ridículo, por supuesto, pero que igualmente puede entenderse de esa manera, porque al menos esta persona que hizo este segundo comentario lo entendió así, ¿cierto? Bueno, todos estos ejemplos que hemos visto de ambigüedad estructural, profesor golpea al alumno porque se gastó el dinero para comprar marihuana, la idea de que echaron a los manteros que se resistían con violencia, o este último, alguien que rompe un computador con una katana en calzoncillos, ¿cierto? Todos estos nos muestran que la linealidad del lenguaje, al menos para interpretarlo y para producirlo, no es lo esencial, sino que lo esencial es cómo ordenamos estas estructuras en nuestra mente para interpretar las oraciones y para expresar las oraciones. Y las ordenamos siguiendo las reglas, como les decía hace un rato, de la sintaxis. Bueno, solo para mostrarles que también se pueden mezclar estos dos tipos de ambigüedades, fíjense en el siguiente ejemplo, que hace un tiempo fotografié en uno de los casinos de la universidad. Había un letrero que decía, máquina con falla, en esta máquina que, ¿cierto?, dispensa bebidas, y dice, favor solicite su bebida o jugo en caja. Aquí también hay una ambigüedad, ¿cierto? Por favor solicite su bebida o jugo en caja. Claro, cuando la Odisea existía, ¿no? Uno puede interpretar que uno tiene que pedir un jugo que venga en una caja, o bien que se tiene que pedir un jugo que venga ya sea en una caja, en una botella, o en cualquier otra, o en un vaso, ¿cierto? Pero hay que pedirlo en la caja. Fíjense que, sí, espero que conozcan este casino, es por si acaso el que está arriba de la biblioteca, no, perdón, antiguamente era de la biblioteca, ahora es de la sala de estudio, que ya lo van a conocer, que está en el medio del patio. Ya lo van a conocer. Bueno, este es un caso interesante porque están operando las dos tipos de ambigüedad. La primera ambigüedad es la palabra caja, ¿cierto? Que puede referirse o bien al continente, ¿no? Al cierto tipo de envase en que puede venir un jugo, esa es una de las interpretaciones, o bien al lugar donde uno paga, ¿no? Cancela cuando vas a comprar comida. Efectivamente, esa es una de las interpretaciones. Y ahí tenemos un caso de ambigüedad léxica. Pero también hay ambigüedad estructural, porque pueden interpretarlo como que hay jugo en caja, es decir, que en caja en realidad está especificando a jugo, está especificando un significado de jugo, ¿cierto? Ya que los jugos pueden ser de distinto tipo. O bien que hay que solicitar esto en la caja, y entonces en caja en realidad es más bien una especificación de dónde hay que solicitarlo. Ven ambas cosas, ¿no? Sí, efectivamente nos reíamos los profesores de lingüística y todos lo fotografiamos ahí con gran afición. Bueno, estos ejemplos de ambigüedad sintáctica son muy interesantes porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en el lenguaje como una cadena. De hecho, hay muchas lingüistas que hablan de la cadena oral, ¿no? Porque, en efecto, las necesidades fisiológicas de la comunicación oral, hacen que necesariamente nosotros tengamos que estructurar las palabras, tengamos que ordenar las palabras una después de otra. Porque los sonidos que producimos con nuestra boca solamente pueden ir ordenados uno después de otro. No podemos hacer dos sonidos a la vez. Bueno, sí se puede. En realidad lo que no podemos producir son dos fonemas a la vez. Eso de hecho, es una condición que tenemos por nuestra expresión oral.
Fíjense bien, esto es re interesante, que las lenguas de señas, las lenguas que usan las personas sordomudas, no tienen esta limitación. De hecho, ellos pueden expresar, y lo hacen, más de un elemento significativo simultáneamente. En términos sencillos, pueden expresar más de una palabra, entre comillas, de manera simultánea. Las lenguas de señas, entonces, no están limitadas, por lo que sí están limitadas las lenguas orales, en que la cadena, digamos, la onda sonora, solamente tiene una dimensión, que es la dimensión del tiempo, avanza siempre hacia adelante. Eso hace que necesariamente nosotros tengamos que ordenar las unidades significativas una después de otra, porque también en nuestros fonemas, los elementos claves para poder dar cuenta de sonidos significativos, solamente los podemos ir ordenando uno después de otro. Sin embargo, la sintaxis nos muestra que esta linealidad, como ya he repetido bastante, es solamente una ilusión, que realmente lo que nosotros hacemos es ordenar en nuestra mente las palabras, las unidades significativas, de otra manera, y por necesidades fisiológicas, porque de nuevo el sonido solamente puede ir hacia adelante, los ordenamos linealmente. Pero en el fondo hay una estructura sintáctica que es la que responde al verdadero sentido que queremos darle a lo que estamos diciendo. El hecho de que haya expresiones con ambigüedad estructural, es decir, que linealmente estén claramente ordenadas una palabra después de otra, pero que puedan corresponder a más de una interpretación posible, y cada una de esas interpretaciones corresponde a una estructura sintáctica distinta, nos muestra que la estructura sintáctica tiene realidad mental, tiene realidad cognitiva. Ese es el tipo de cosas que nos interesa estudiar. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque esta parte es muy interesante, es muy importante que la tengamos clara. ¿No? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Les voy a proponer ahora otro ejemplo. Supongan la expresión la estudiante que habló con el decano llegó temprano hoy. La pregunta es aquí. ¿Quién llegó temprano hoy? En efecto, la estudiante, ¿no? Pero aquí, si se fijan, hay dos personajes de los que yo podría estar diciendo que llegaron temprano. La estudiante y el decano. Los voy a subrayar. ¿Alguien interpreta en esta oración que es el decano el que llegó temprano hoy? No, ¿cierto? Esta oración no es posible de interpretar. O sea, el decano pudo haber llegado temprano, pero la oración no nos lo está diciendo. La única interpretación posible de esta oración es que la estudiante es la que llegó temprano. Etienne nos dice que le falta un qué. ¿Por qué dices tú que le falta un qué, Etienne? ¿Etienne? Ah, claro. Tienes razón. Si le pones un qué después de decano, cambia la oración. La estudiante que habló con el decano que llegó temprano hoy, ahí sí podríamos interpretar que el decano llegó temprano. Pero no estamos pidiendo realmente que nos mejoren la oración, que sería, o que le pongan más cosas para que la oración se interprete de otra manera. Mi pregunta es solamente más sencilla, es ¿de qué manera interpretamos esto? ¿Quién es el quien llega temprano? Y la única interpretación posible es que es la estudiante la que llega temprano y no el decano. Fíjense ahora la pregunta. ¿Por qué interpretamos que es la estudiante la que llega temprano y no el decano, si es que es el decano el que aparece más cerca del verbo llegar? Ignacia, perdón, ¿tú querías decir algo? No, en verdad quería responder, ¿puedo? Por favor, adelante. Que lo que yo hice para ver si había como una ambigüedad sintáctica fue que dividí la oración. Entonces hice una primera como suboración, que es la estudiante que habló con el decano, que esa es la primera acción, y después llegó temprano hoy, que esa es la segunda acción. Tienes razón en que hay dos acciones aquí en esta expresión, ¿cierto?
Perdón, ¿para qué te sirvió eso que hiciste recién? Para ver si había una ambigüedad sintáctica y se podía creer que el decano llegó temprano, pero al final no. Tienes toda la razón, ¿cierto? Este es un caso un poco distinto. Muchas gracias, Francisca. Este es un caso un poquito distinto que veníamos viendo. Esta oración no es ambigua. ¿Por qué es interesante esta oración que no es ambigua, a diferencia de las otras que veníamos mirando? Y estuvo muy bueno el ejercicio de Francisca, en que trató de ver si esto podía corresponder a dos estructuras distintas, y no. Esta en realidad es una expresión unívoca. Pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué interpretamos todos que es la estudiante la que llega temprano y no el decano, si es que el decano es quien aparece más cerca del verbo llegar? ¿Se fijan? Si las oraciones realmente nosotros las interpretáramos linealmente, es decir, interpretáramos que las cosas están relacionadas unas con otras de acuerdo a su cercanía, entonces es el decano el que debería ser el que llega temprano y no la estudiante que aparece más lejos, y al menos en el orden lineal. Ignacia nos dice porque no es el sujeto. ¿A qué te refieres, Ignacia, con eso? Que el decano no es más que como o sea, el decano es como un decor en la oración, en verdad, porque como que no hace nada, como que solo le hacen, y lo que le hacen es hablar. En verdad el decano no hace absolutamente nada. Bueno, esto va a quedar grabado, Ignacia, por si acaso, ¿no? Esa expresión del decano no hace absolutamente nada. Va a llegar a oídos de las autoridades. Ignacia, no te asustes. No, tiene razón Ignacia. Acá, que habló con el decano, esta expresión que voy a poner aquí entre corchetes, tiene toda la razón Ignacia, que sirve solamente para especificar de qué estudiante estamos hablando. De hecho, esta conversación con el decano perfectamente pudo haber tenido lugar no hoy día, sino ayer, la semana pasada, hace mucho tiempo, por ejemplo. Lo único importante es que habló con el decano acá sirve para especificar a la estudiante, de entre un grupo de estudiantes posibles. De hecho, interpretamos que es la estudiante que habló con el decano, toda esta expresión, quien llega temprano hoy. Si se fijan, hacemos una especie de agrupamiento natural cuando queremos interpretar una expresión como esta, ¿cierto? Este agrupamiento, justamente, y que nos permite superar la linealidad aparente de una oración, es justamente la sintaxis. Y como ven, es algo que tiene claramente una realidad mental, tiene claramente una realidad cognitiva, porque si no lo tuviera, y si realmente las oraciones se interpretaran linealmente, es decir, relacionamos las cosas por lo cerca que están unas de otras, necesariamente no sería la estudiante la que llega temprano, sino que sería el decano, porque es el que aparece al ladito del verbo llegar. ¿Bien? Este ejemplo en realidad está adaptado de un ejemplo que dio el famoso Noam Chomsky hace algunos años. Se los voy a poner también porque es bien bonito. El ejemplo que dio Chomsky en inglés, por supuesto. Era este, que es un ejemplo bien bonito. Dice, instintivamente las aves que vuelan nadan. La pregunta aquí es, ¿a qué se refiere esta idea de instintivamente? ¿Qué es lo que hacen instintivamente las aves? ¿Vuelan o nadan? Nadar, ¿cierto? La idea es que todas las aves que vuelan nadan de manera instintiva. Eso es lo que está tratando de decir en esta oración. Instintivamente, las aves que vuelan nadan. Lo interesante, al igual que en el ejemplo anterior que poníamos hace un ratito, es que instintivamente aparece más cerca de volar que de nadar. De nuevo, si el orden lineal fuera el orden que realmente nosotros seguimos para interpretar las oraciones que vemos, entonces instintivamente, que está más cerca de volar, debería estar especificando a volar. Es decir, deberíamos interpretarlo como que las aves vuelan instintivamente. Y sin embargo, lo interpretamos como que instintivamente nadan. A pesar de que
Nadar es un verbo que aparece más lejos distintivamente que volar. De nuevo, entonces, esto nos muestra que las estructuras sintácticas que hay en nuestra mente, que nos permiten entonces crear e interpretar las oraciones, no tienen mucho que ver con la linealidad, sino que tienen que ver con una estructura jerárquica que hay en nuestra mente. ¿Bien? Otro ejemplo, solamente para terminar. Supongan la siguiente oración. Cuando se podía ir a jugar a la pelota, ¿no? El jugador más joven anotó el último gol ayer. Bueno, esta es una expresión también unívoca. Aquí no hay un problema de interpretación, es bastante claro lo que dice. Pero lo interesante es lo siguiente. Si vemos que acá hay muchas palabras, vemos que no todas las palabras están igual de íntimamente relacionadas unas con otras. Están todas, por supuesto, relacionadas de una manera o de otra, pero no todas están igual de íntimamente relacionadas. Déjenme, lo voy a poner mejor en mi pizarrita. Denme un segundo. Voy a cambiar esto. Y voy a compartir. Porque aquí puedo hacer un poquito más de dibujos. Decíamos, el jugador más joven anotó el último gol ayer, ¿cierto? Esto estábamos poniendo recién. Aquí hay un montón de palabras. Y por supuesto todas son importantes para la interpretación de esta expresión. Pero no todas las palabras están igualmente con la misma intimidad relacionadas unas con otras. Por ejemplo, la palabra joven está entre dos palabras, más y anotó. ¿Con cuál de las dos palabras se relaciona de manera más íntima? ¿Con quién tiene una relación más estrecha? ¿Con más o con anotó? ¿Qué creen ustedes? Ignacia nos dice con más. Valeria nos dice con anotó. Sebastián con anotó. A ver, cuéntenos. Ignacia primero y luego uno de los que son varios, ¿no? Ignacia, ¿por qué nos dice que se relaciona más con más? Porque cuando digo que es el más joven, entonces estoy dando una característica directa con joven, que entre todos los jugadores él es el más joven, no es el medianamente más joven, como que si no, no tendría relevancia que yo dijera que es más joven. En cambio, no todo tiene que ver con el último gol. Perfecto. Entonces, tú nos dices que joven se relaciona con más porque está entregando una especie de grado, ¿no? Probablemente todos los jugadores son jóvenes, pero entre todos hay uno que es más pequeño, ¿cierto? Y ese es al que se está refiriendo esta idea. Ya, súper. Alguno de los que nos decía que es anotó, a ver qué argumento nos entrega para ver si lo contrastamos con el de Ignacia. Nos lo decía Valeria, Sebastián, Constanza. A ver, ¿alguno de ustedes? Si se la sabe, cante, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene micrófono? Valeria, Sebastián, Constanza. Están muy tímidos. ¿No? ¿O se han arrepentido y los convenció, o quizás los convenció Ignacio? ¿No? Claro, Yuvitsa nos dice que decir que es el más joven, en este caso, ¿cierto? Como que agrupamos más con joven para especificar al jugador, ¿cierto? Para indicar de entre todos los jugadores
¿A qué jugador nos estamos refiriendo? Como nos dice muy bien Yuitza, pasaba con respecto a la niña que habló con el decano, la estudiante que habló con el decano, que habló con el decano sirve solamente para especificar a ese estudiante dentro del conjunto de estudiantes posibles. Bueno, tienen razón. Más joven forman una especie de unidad. Uy, no se me traspasó esto al... Qué raro. Parece que sí. Perdón, voy a tener que volver a conectar esto. Ahí sí. Como les decía, más y joven entonces, como se ve aquí, forman una especie de unidad, un conjunto, que está especificando a la palabra jugador. Y luego es jugador, por supuesto, en esencia, el jugador que es más joven, toda esta unidad, la que está relacionada con la idea de anotar. Por supuesto, ustedes no están equivocados cuando nos dicen que joven también se relaciona con anotó, eso es cierto. Pero no es joven, la especificación joven quien anotó, sino que es el jugador que a su vez está especificado por esta idea de la juventud, el que anota el gol. Entonces, si bien joven está entre la palabra más y entre la palabra anotó, es decir, está al ladito de cada una de estas palabras, se relaciona de manera más íntima con más y no con anotó. Con anotó también se relaciona, pero más bien mediadamente, secundariamente, a través de la palabra jugador. Fíjense incluso que joven, que es la palabra que teníamos acá, se relaciona de manera más estrecha con jugador que con anotó. También. Por supuesto, también se relaciona con anotó, pero joven, que forma una unidad con más, forma después otra unidad con el jugador más joven, ya que más joven nos indica una especificación de este jugador. Y luego, recién la expresión el jugador más joven por completo se relaciona con la expresión anotó. Entonces, joven, voy a borrar todas estas rayitas, se relaciona de manera más estrecha con jugador que con la palabra anotó, a pesar de que anotó está al ladito de joven y jugador está más lejos. Veamos otra palabra ahora, de esta misma expresión. La palabra ayer. La palabra ayer está al ladito de la palabra gol. Pero si se fijan, en nuestra mente, cuando hacemos la interpretación de esta expresión, está más claramente relacionado con la palabra anotó que con la palabra gol. ¿Cierto? Anotó, que nos habla de el evento que tuvo lugar, de el hecho de convertir un gol, es la que nos permite situar en el momento en que ocurrió el evento. El gol, por supuesto, también ocurrió ayer, pero es la palabra anotó la que está más íntimamente relacionada con ayer, a pesar de que está mucho más lejos que la palabra gol de esta. Esto sucede en realidad con cualquiera de las oraciones. En todas las oraciones hay palabras que se relacionan de manera más estrecha unas con otras, y eso no depende nuevamente del orden lineal de las oraciones, sino que depende de la estructura sintáctica que tenemos en nuestra mente. La pregunta que les hago es, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos de qué manera agrupamos las palabras al crear oraciones? Ignacio nos dice por instinto, tienes toda la razón, de hecho lo hacemos de manera instintiva. Pero, ¿cómo podemos nosotros llegar a estar seguros, ¿cierto?, de cuál es el agrupamiento correcto de una expresión? Les voy a poner el ejemplo nuevamente. Decíamos, el jugador más joven anotó el último gol ayer, ¿cierto?
La estructura sintáctica de esta oración es la siguiente. Tenemos primero la agrupación más joven. Eso se une luego a el jugador más joven. Luego tenemos el último gol. Luego tenemos ayer. Y se lo voy a indicar por ahora con unas flechitas, que todas estas están dependiendo de la palabra anotó. Y a su vez, esta especificación también depende de la palabra jugador, como decíamos hace un ratito. Y todo forma esa unidad. Aquí, en este análisis sintáctico que acabo de hacer muy sencillo, lo que fuimos haciendo fue agrupar las palabras en ciertos conjuntos. Más con joven para formar más joven. Luego el jugador junto con más joven para formar el jugador más joven. El último gol combinaba las palabras el último gol para formar el último gol. Eso luego lo unimos con ayer anotó y el jugador más joven para formar finalmente el jugador más joven anotó el último gol ayer. Ese es el tipo de análisis. Si se fijan, fuimos agrupando las palabras en ciertos conjuntos. Esos conjuntos los vamos a llamar constituyentes de una oración. ¿Bien? Esos son sus constituyentes. Como decía Ignacia, como dice Thiers, tratamos de darle un sentido instintivo. Y para hacerlo es que vamos agrupando la palabra en estos constituyentes. Eso lo hacemos justamente de una manera instintiva. ¿Cómo sabemos nosotros que este análisis que acabo yo de hacer aquí es un análisis correcto? Que esta es justamente la manera en que nosotros, cuando interpretamos una oración o la creamos, es la manera en que realmente agrupamos las palabras. Bueno, me podrían responder ustedes que por el sentido, ¿no? Por el instinto, justamente. Pero esto en realidad es muy poco fiable algunas veces. Justamente podría darse el caso de que fuera una expresión ambigua. Y por supuesto el instinto nos sirve muy bien como hablantes, pero nos sirve también como un argumento desde el punto de vista del gramático, desde el punto de vista del analista. Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de aplicar un conjunto de pruebas que nos permiten dilucidar si la agrupación que nosotros proponemos en constituyentes es la agrupación correcta. Estas pruebas, ninguna de ellas es infalible por sí misma, sino que son una especie de evidencias o pistas que poco a poco nos van dando cuenta de si el argumento que estamos presentando, esta propuesta, esta hipótesis que nosotros estamos proponiendo de análisis, es o no correcta. Estas pruebas que nosotros vamos a proponer son la permutación, perdón, se me pasó un tilde, permutación, la conmutación, el uso de las llamadas preguntas Q, el uso de estructuras hendidas, y finalmente la inserción de adverbios. Es decir, tenemos 5 pruebas sintácticas que podemos aplicar para un análisis que nosotros estamos proponiendo, una hipótesis de análisis que nosotros proponemos, para saber si esta agrupación en constituyente que proponemos en nuestro análisis es correcta o no. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ver a partir de la próxima sesión, ya que hoy ya el tiempo se nos está haciendo un poquito escaso. ¿Bien? Vamos a dejarlo entonces en nuestra sesión de hoy hasta aquí. Les dejo un fuerte abrazo. Como siempre vamos a dejar la grabación en el sitio de Canvas. Y también les voy a dejar lo prometido, la ambigüedad del merengue con el grupo Lerutiers. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles en que vamos a seguir trabajando con estos contenidos. Un abrazo.